La madrugada del 7 de octubre, un grupo de la milicia palestina Hamás irrumpió en territorio israelí atacando en diferentes puntos. Se calcula que cerca de 1.200 personas fueron asesinadas y otras 100 fueron tomadas como rehenes. La respuesta del Estado de Israel han sido constantes bombardeos y ataques a la zona conocida como la Franja de Gaza, uno de los últimos bastiones civiles palestinos, y donde han sido asesinadas de esta forma 2.700 personas, un cuarto de ellas menores de edad. Es la escalada de violencia más reciente y quizás sin precedentes en la larga historia del conflicto entre Israel y Palestina, que está por cumplir 8 décadas. Las redes sociales están inundadas con videos de víctimas y reacciones a la violencia de los últimos días. A pesar de los discursos de odio antisemitas e islamofóbicos y la cantidad de noticias falsas, se han visto pocos esfuerzos por parte de las plataformas para abonar a la cultura de la paz y llamar a la protección de la vida de civiles que no tienen responsabilidad alguna. Personas usuarias y medios de comunicación han acusado censura, y el Internet es como nunca un derecho clave para mantener contacto con la zona, especialmente con la Franja de Gaza, que se mantiene bloqueada a servicios, alimentos y medicinas, en lo que organismos internacionales llaman ya un crimen de guerra y una catástrofe humanitaria. ¿Qué papel han jugado las redes en este capítulo del conflicto? ¿Es el Internet otro campo de batalla? ¿Por qué en estos días el acceso a Internet es parte del derecho a la información y la verdad? De esto va hoy nuestra polémica en redes. Hola, ¿qué tal? Les saluda Luisa Canturríos y le doy la bienvenida a otra emisión de #Polémica en redes. Permíteme hacer una serie de anuncios parroquiales antes de entrarle de lleno a nuestro hashtag de hoy, que es conflicto Israel-Palestina. Primero, nos cambiamos de horario. Muchísimas gracias por habernos acompañado estos años a las 9 de la noche para abrir semana los lunes. Pero a partir de la próxima semana, es decir, del próximo miércoles 25 de octubre, vamos a estar en el horario en el que actualmente estamos en la repetición, es decir, a las 11:30 de la mañana. Ahora va a ser completamente en vivo, tempranito, para que ojalá nos pueda acompañar por allá. Va a haber sorpresas en la programación de Canal 14, ahora en la barra nocturna, que le haremos saber en su debido momento. Y en segundo lugar, también me parece muy importante abrir diciendo que los análisis, las opiniones y los comentarios que en general se hagan durante la próxima hora son a título personal. Nada de lo dicho aquí representa una postura de este medio o de los medios públicos en general, y la conducción es responsabilidad únicamente mía. Cualquier acierto o cualquier torpeza en el esfuerzo de equilibrio en un tema tan complejo como este es únicamente asunto de su servidora. Y ahora sí, permítame presentarle al panel de personas expertas que convocamos el día de hoy. Empiezo aquí en foro con la doctora Nofret Hernández, y es profesora, investigadora y postdoctorante del CIDE. Nofret, muchísimas gracias por estar por acá. Gracias por la invitación. Bienvenida. Después de Nofret está Miguel Elorza, usted lo conoce muy bien, es quien lleva Infodemia MX en los medios públicos, por ahí de repente en las conferencias matutinas, por supuesto en las redes, contenido muy viral. Miguel, muchas gracias por estar esta vez. Muchas gracias por invitarme, buenas noches. Muy buenas noches. A la distancia, Carlos Jiménez, maestro, investigador de la neointeracción social. Y qué complejo estos días. Bienvenido, maestro, ¿cómo estás? Hola, Luisa, un saludo a todos los invitados. Me voy a ir de volada porque hay una cantidad de asuntos a analizar que merecen la pena que los incluyamos todos. Quisiera empezar con un video que me encontré de AJ Plus. Es un medio que, si no me equivoco, doctora, me irás diciendo, pertenece al gobierno catarí. Sí. Y por ello tiene una visión, digamos, distinta a la hegemónica que yo he visto. Sí, claro, no deja de tener una línea editorial, pero sí, es de la región, es un medio árabe, y eso hace que también tengan una visión diferente a CNN o BBC, aunque copien el formato, ¿no? Pues si les parece, entramos con ese video. Dice: ¿qué información consideras que ha sido omitida o tergiversada sobre la situación que viven Palestina e Israel? Acá tenemos 5 puntos. Vamos a ver un cachitito, solo para ver justo la postura de ese lado, y regresamos para seguir discutiendo qué contexto necesitamos para empezar a analizar este asunto.
En el conflicto Israel-Palestina, el contexto es básico, y es justamente lo que está faltando cuando vemos la cobertura de muchos medios. Ahí te van 5 cosas que tienes que saber, pero que normalmente se omiten y que son relevantes para tener una perspectiva informada sobre este conflicto. Lo primero es elemental. Esto no es una guerra entre dos países. Gaza es, en realidad, una prisión al aire libre desde hace 17 años. Sus habitantes no pueden salir de sus 365 kilómetros cuadrados. Está cerrada a cal y canto por Israel. La mayoría de sus habitantes, más de la mitad, son niños y no han salido nunca. No solo eso, el 70% de los habitantes son, de hecho, refugiados. La llamada Franja de Gaza, donde viven más de 2 millones de personas, está ocupada por Israel desde 1967 y desde 2007 quedó bajo bloqueo. Esto quiere decir que Israel controla prácticamente todo lo que entra y sale, la ayuda humanitaria, por ejemplo, su espacio aéreo, marítimo, así como 2 de los únicos 3 cruces fronterizos que esporádicamente pueden utilizarse. El tercero es controlado por Egipto. También controla sus suministros, lo que significa que si el Estado de Israel quiere cortar el agua o la electricidad, puede hacerlo. Lo que me lleva al siguiente punto. Palestina no es un Estado. Desde finales de los años 40, con la resolución de la ONU que dividió al territorio palestino para la creación de Israel, es un video de 4 minutos que no podemos dejar completo por acá, además por razones de derechos, pero básicamente dice, normalmente se omiten, y ese es el tema, lo que decimos, pero lo que no decimos también puede afectar en cómo contamos una historia, y una historia de 8 décadas es bastante complicada para entender lo que pasó aquel 7 de octubre. Entonces empezaría, doctora, preguntándote eso, ¿qué contexto creerías que es fundamental poner sobre la mesa antes de llegar al 7 de octubre? Totalmente los 75 años de limpieza étnica que han sufrido los palestinos y que, ahí hago una pausa, la cobertura mediática, para irnos también un poco cómo es la cobertura mediática, y ahorita hablaré de que esto es como un caso de libro, de texto, lo que están haciendo. Llevan siempre que a nosotros en México llega este conflicto a los noticieros, es porque ya escaló la violencia demasiado y está afectando a los israelíes. Entonces, desde ahí estamos ya nada más interesándonos en el sufrimiento de una de las dos poblaciones y invisibilizando el otro y además descontextualizando, ¿no? No tomando en cuenta el contexto, que son estos 75 años de limpieza étnica, 56 años de ocupación, 30 años de que Oslo es un fracaso absoluto y ha normalizado un apartheid, 17 años de una prisión al aire libre. Esto era una olla de presión. 3 años de enfrentamientos continuos entre la policía y los feligreses en Al-Aqsa, la mezquita, durante el mes de Ramadán, que es el más sagrado para los palestinos, para los árabes musulmanes, porque hay que decir que también hay árabes palestinos cristianos, aunque sean una minoría, y también hay árabes judíos. Entonces, todos estos años de violación sistemática a los derechos humanos de los palestinos es algo que no llega a los medios de comunicación en México, porque, y tampoco se busca este contexto cuando empezamos a hablar de la guerra, mal llamada guerra, en Gaza. ¿Cómo le hacemos, maestro Carlos, para hablar de este tema sin dejar de condenar toda la violencia? Porque claro, este contexto es muy importante y podemos decir eso, y podemos decir que el acto en territorio israelí fue un acto de terrorismo y es espantoso, y condenar esa violencia sin necesariamente, como que uno ya no puede decir nada de un lado o de otro porque siempre alguien salta, y eso tampoco nos está ayudando a lo que querríamos, me imagino, que es pues un discurso de paz, una construcción de paz, una salida a este horror que ha sido asimétrico y casi por, ya decía yo, 8 décadas, 75 años recién cumplidos. ¿Qué has encontrado tú en esta neointeracción? ¿Has visto, digamos, el esfuerzo por poner las cosas en su lugar, por condenar este acto del 7 de octubre y los actos de los meses anteriores y los años anteriores? ¿O cómo has visto que la gente se está expresando? Porque lo que es cierto es que ahora, por primera vez, bueno, quizá de unos años para atrás, ya no solo hay posturas en los medios de comunicación y desde la clase política, ahora atraviesan a todas las personas, a nosotras y a nosotros que podemos opinar al respecto, ¿no? Claro, claro que sí, Luisa. Y evidentemente las redes, pues en este caso y como en otros casos que afectan a la humanidad entera, digamos, se han visto, digamos, más orientadas hacia la defensa, digamos, de la población civil en Gaza. Esto es, ha habido diversos tweets súper virales donde se denuncian estos ataques a la población abierta,
de Israel contra las ciudades de la Franja de Gaza. Ha habido también denuncias sobre supuestas trampas, por ejemplo, recordemos que Israel dio un plazo para evacuar toda la zona norte y después también decían que esto pues era parte de una estrategia, de una trampa, ¿no? Ha habido diversos tweets donde denuncian que Gaza está siendo arrasada, es decir, en general, en términos muy generales, y más adelante lo vamos a, digamos, a ver con más detalle, podemos decir que las redes han estado pidiendo, en principio de cuentas, el cese digamos, los bombardeos supermasivos hacia la Franja de Gaza. Y en segundo lugar, pues, detener ya esto con una verdadera paz, una paz duradera entre estos dos pueblos. Pues me da un poco de esperanza saber que la discusión va en ese sentido de la defensa de las poblaciones civiles. Vi tweets como el de Mario Campa Miguel que dice: algunos siguen repitiendo que el uso de fósforo blanco por parte de Israel es una noticia falsa. Hay evidencia dura que verifica un crimen de guerra más. Por otro lado, se habla, por ejemplo, de 40 bebés. Borja Semper decía: jamás decapitó bebés en sus cunas, y no voy a decir nada más. Los contextualizadores y equidistantes os podéis ir a la mierda, son sus palabras, no mías. Y la verdad es que no teníamos forma de comprobar ni una ni otra desde el territorio mexicano. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hizo Infodemia? Bueno, en este sentido, en el caso precisamente de los 40 bebés, lo que Infodemia hizo fue esperar. No había las evidencias para afirmar que había ocurrido las decapitaciones, pero hubo un momento en que el gobierno de Estados Unidos tiene que salir a aclarar que ni el presidente, ni el propio gobierno, ni las instancias del gobierno y la inteligencia de Estados Unidos tenían información para verificar justamente ese dato. A partir de ahí es que Infodemia desmiente justamente lo de los 40 bebés decapitados, que hoy sabemos a partir de distintas fuentes, entre ellas el gobierno de Estados Unidos, que no fue cierto. En ese sentido, no solo en las redes sociales, sino me parece también en los medios de comunicación, o quizá más en los medios de comunicación, ha habido una batalla a partir de construir narrativas. Si bien es cierto, en Occidente hemos tenido la narrativa de que el Estado israelí ha sido víctima de distintos entes e incluso de distintos personajes o hasta estados, también es cierto que hoy en día, a partir de la discusión que se ha dado en redes sociales, esa narrativa empieza a cambiar. Antes de que se empezara, de que ocurriera del 7 de octubre, de que ocurrieran estos ataques de Hamas a Israel, lo que ocurría o la narrativa era el pobre Estado israelí. Conforme fue pasado el tiempo, quiero decir en términos generales, en Occidente, en México, conforme fue pasando el tiempo... Nada más, porque hay que decir un poco lo que decíamos ahora de quién controla las plataformas, para empezar, y los medios, ¿no? ¿A eso te refieres? Como... Pero no solo quién controla los medios, sino qué publicaciones se vuelven más virales y qué narrativa se vuelve la reinante en el mundo digital y también en los medios de comunicación. El 7 de octubre todo mundo condena el ataque de Hamas, después vino un momento de solidaridad hacia el Estado israelí, pero luego ya hay este llamado que nos habla Carlos de el cese a los bombardeos. Y lo que quiere decir esto es que ya hubo una discusión en redes sociales donde se toma conciencia del hecho, no solo a partir de las noticias falsas o de la narrativa reinante, sino a partir del hecho que está sucediendo y me parece también de romper el cerco mediático que construía solo una narrativa. Ahora parece que ya se ven en las redes sociales que están obligando a los medios de comunicación a cambiar su narrativa, estas dos visiones y estas dos perspectivas de una situación en la Franja de Gaza donde están atentando contra la comunidad civil. En ese sentido, la narrativa ha cambiado. Tenemos por ahí un tuit, déjenme ver si lo encuentro, del corresponsal de la BBC. Seguramente vieron este tuit porque fue sumamente viral. A ver si lo podemos ver. El corresponsal de la BBC árabe. Uy. En el que dice, vi a una persona muerta que era mi amigo, etcétera, etcétera. Es tremendo, lo tenemos de la cuenta de Berlinder.
algo así. Y dice la BBC dándose un baño de realidad en Gaza con uno de sus corresponsales árabes. Por supuesto, no esperes críticas a Israel desde su central en Londres, pero su reportero árabe deja bien claras las atrocidades. He visto cosas que jamás podré olvidar. Vamos a verlo rapidísimo. Por esto que dices de cómo tuvieron que cambiar a partir de esta presión de las redes. My name is Adnan El-Borsh, a reporter for BBC Arabic and a resident of Gaza. Here in Al-Shifa Hospital, bodies lay everywhere. The injured scream for help. You can never forget these sounds. Among the dead and wounded, my cameraman Mahmoud has seen his friend Malik. Malik has managed to survive, but his family have not. This is my local hospital. Inside are my friends, my neighbors. This is my community. Today has been one of the most difficult days in my career. I have seen things I can't never unsee. This young girl's home was destroyed. Bueno, ahí estaban los subtítulos, si no alcanzó a leer, es el corresponsal diciendo, este es mi pueblo, este es mi hospital, estos son mis vecinos, mi camarógrafo se acaba de encontrar a su amigo herido, ¿no? Nunca pensé que yo iba a ser parte de esta historia, pero lo soy, ¿no? De este tamaño es el horror que estamos viviendo y no hay nadie más hablándolo con esas letras. Y la realidad es que las redes sociales han presionado para que las coberturas cambien. He visto muchísimos reclamos a CNN, muchísimos reclamos a las grandes cadenas, digamos, por de un lado dice muertes y del otro lado dice asesinatos, ¿no? Cosas así, las palabras importan muchísimo. Ya nos va a entrar una pausa, es que se van de volada los bloques, pero a la vuelta quisiera regresar con esto. ¿Por qué las palabras importan? Es diferente decir guerra que conflicto, se vale decir genocidio, apartheid, ¿no? ¿Cuántas palabras hemos visto en las redes sociales que no sabemos bien dónde colocar? Y seguir hablando sobre lo que decías, Miguel, del cerco mediático y por qué el derecho al Internet hoy es fundamental cuando hablamos de cualquier confrontación y sobre todo a nivel países, ¿no? Y diplomacia. Permítanos rapidísimo una pausa. Nos puede hacer llegar sus comentarios, sus sugerencias, cualquier pregunta que tenga para nuestro panel de personas expertas a @canal14mx. Regresamos. Gracias otra vez por su sintonía y por supuesto por todos sus comentarios. Hoy desde antes de empezar el programa ya teníamos un montón en YouTube. En un momento más los leo, pero quisiera regresar con esto. Hemos visto palabras en la discusión digital que de repente no sabemos si son apropiadas, si replicarlas, si contrastarlas. Yo ponía algunos ejemplos, genocidio, apartheid, guerra. ¿Dónde estás tú, doctora? ¿Qué nos dices? Pues mira, precisamente retomando también un poco la última idea del bloque anterior, creo que afortunadamente las redes sociales han ayudado a partir del 2021, que empezaron estos enfrentamientos en el este de Jerusalén, y me voy a quedar específicamente que entraba la policía israelí a sacar a los fieles los viernes que se quedan ahí durante el Ramadán rezando toda la noche, los sacaba con gases lacrimógenos y a golpes. Y esto pasaba en las redes sociales. O sea, justo como que yo me dedico a esto desde hace 23 años, yo ya empecé a seguir en redes sociales a periodistas judíos estadounidenses, judíos israelíes, a periodistas palestinos o árabes o activistas académicos también de ambos lados que criticaban ya más abiertamente este consenso de la narrativa, ¿no? Uh-huh. Afortunadamente, entonces, creo que eso ya empezaba a verse, pero que ahorita se ha, como hubo un intento de volver a controlar la narrativa desde los medios tradicionales por parte de Israel y sus aliados, sí está creciendo muchísimo el discurso de odio. Y no sé si saben que, o sea, un discurso de odio se convierte en crimen de odio y ayer por la noche, un casero en Chicago mató a un niño palestino de 8 años por lo que estaba viendo en las noticias. Comprobó, un niño palestino. Sí, eso es, sí. Ya también Biden dijo que eso está muy mal. Pero yo digo, bueno, o sea, está muy mal, pero él, de alguna manera, al no criticar las acciones violentas del gobierno de Israel también, pues ha permitido que eso suceda, ¿saben? O sea, puede crecer también el antisemitismo, es cierto, pero ahorita creo que está creciendo más la islamofobia y que ya tenemos ahorita un resultado, ¿no? Este niño árabe palestino en Chicago. Ahora, hay que decir las cosas como son, hay que también informarse para poder también
entender que esto no nada más es blanco y negro, buenos y malos. Ambos pueblos están sufriendo y están siendo rehenes de un puñado de radicales de ambos lados. Bien, entonces, sí, Israel es un apartheid. En 2012, que fue mi último momento de trabajo de campo del doctorado, yo ya lo veía como un apartheid. Había carretera para los israelíes y otra carretera menos buena para los palestinos. Los permisos los dan los israelíes para pasar al otro lado y si no tienes el permiso no pasas, como palestino, pues, ¿no? O sea, eso es por poner algunos ejemplos rápidos. Pero no se le podía decir apartheid. Actualmente, gracias a una ONG israelí que se llama B'Tselem, judía israelí, que fue la primera en decir esto es un apartheid, después Human Rights Watch y Amnistía Internacional, ahora ya se le puede decir abiertamente, sí, sí es un apartheid. Es un estado de apartheid, la solución de dos estados está muerta. Genocidio, y con esa, si quieren, les paso la palabra a ustedes. Es una palabra fuerte, pero yo también lo utilicé hace poco en un artículo que me publicaron en Aristegui, porque la limpieza étnica, o sea, también porque lo he estudiado, la limpieza étnica es la antesala del genocidio. Esto lleva 75 años de limpieza étnica. ¿Y en qué momento puedo decir que está siendo ya un genocidio? No solamente por la cantidad de muertos, sino también por la deshumanización en el discurso hacia esta población palestina. Por eso es que ya podemos empezar a hablar de que si no lo paran ahora, o sea, igual van a seguir aumentando los muertos en Palestina, ¿no? En Gaza particularmente. Hay 55 ya en West Bank, también en Cisjordania, por los colonos también ultraconservadores israelíes. Y de esos no se ha hablado en los medios, ¿no? 55 personas palestinas asesinadas por los colonos israelíes, porque se está permitiendo en el discurso deshumanizar a estas personas y esto, pues perdón, pero lleva a un genocidio ya a estas alturas. Antes de pasarle la palabra para los análisis, déjame solo poner un tuit de Miriam Cooperman que dice: hablar claro y pedir que regresen con vida a los más de 100 israelíes secuestrados por Hamás no es propaganda israelí, es un acto de humanidad. Y es cierto, todo eso cabe, ¿no? Entonces preguntarte, ¿cómo lo decimos? Pues es una guerra, es un conflicto, es una escalada de violencia, es un apartheid y un genocidio con una respuesta terrorista. ¿Cómo lo colocarías de forma justa? Es un gobierno de ocupación de asentamiento que se ha convertido en apartheid, está a punto de cometer, ha llevado durante 75 años limpieza étnica, está a punto de cometer un genocidio, pero eso no justifica, aunque hay que entender también por qué hay gente que se adhiere a Hamás. Si quieren acabar con Hamás, no es descabezándolo, van a crear una medusa como aquí con el narco, nuestro querido Calderón. Eso fue lo que provocó. Es el mejor ejemplo que les puedo poner. Solo van a seguir radicalizando si siguen tratando de acabar con esto de una manera violenta. Hasta que no se ponga en la mesa los derechos humanos de los palestinos y se busque una solución política, este conflicto no va a acabar. Y por supuesto que estuvo mal lo que hizo Hamás, fue un atentado terrorista, pero el terrorismo es una estrategia, ese es otro tema. Sin embargo, el hecho de criticar lo que hizo Hamás, condenarlo y exigir que eso no vuelva a pasar, tampoco justifica el castigo colectivo a una población que está además en una situación de asimetría, lo comentábamos. Pues un poco misma pregunta, ¿y qué más encontró Infodemia? Bueno, yo es que resulta interesante. Sí, no se puede no condenar el secuestro de personas, que es sociedad civil, que están siendo utilizados de distintas maneras. Hay, por otro lado, reglas hasta para la guerra que el Estado israelí no está respetando. Hay esta discusión, o ya empieza a haber esta discusión en medios de comunicación. Ya los medios de comunicación están poniendo sobre la mesa las declaraciones del secretario general de la ONU. Pero resulta interesante ver también, me parece, cómo en México se ha manejado desde redes sociales este conflicto. Primero, por un lado, la condena que decía al inicio, ¿no? Del 7 de octubre. Pero luego viene un uso político de las reacciones. Sí. Por ejemplo, vemos a distintos políticos de oposición diciendo: el gobierno de México no condenó el ataque con mayúsculas terrorista de Hamás a Israel. ¿De dónde esa afirmación falsa?
Porque recordemos que al día siguiente, justamente la Secretaría de Relaciones Exteriores publica un comunicado en el que condena el ataque y además condena el terrorismo. Y además afirma que el Estado israelí tiene el derecho de la legítima defensa. En ese sentido, ¿cómo es que se utiliza una desgracia como esta en términos políticos o politiqueros? Y lo mismo ha estado ocurriendo en este momento. Por ejemplo, vemos en los medios de comunicación corporativos, las televisoras, las radios, presionando al padre de la anestesióloga que se encuentra en este momento en Gaza, casi obligándolo a decir que la Cancillería no ha hecho nada por su hija, cuando él insiste en que justamente la Cancillería ha estado presionando para que haya un corredor humanitario donde pueda salir esta mexicana, esta connacional, que además está ahí a partir de una convicción propia de trabajar por la salud de los palestinos que no tienen hospitales. ¿Por qué no recuperan esa historia de vida los medios de comunicación si no utilizan esta historia, que es una tragedia, para atacar al gobierno de México? En ese sentido, también se utilizan narrativas no solo para atacar al gobierno de México, sino para identificar al gobierno de México con un grupo terrorista. Y en ese sentido se hace un reduccionismo perverso desde los medios de comunicación a un problema que, como hemos visto, pues viene desde 1956, ¿no? Más o menos, tiene 56 años aproximadamente de que empieza a ocurrir esta ocupación de Israel en Palestina. En ese sentido, el problema que yo encuentro justamente, más allá de que si es justo o no es justo, porque ahí tiene que ver muchísimas consideraciones en esta relación en esta relación desigual entre el Estado israelí y Palestina, es las narrativas que están construyendo los medios de comunicación que hoy se están cayendo no a punta de tweets, sino a punto de la realidad que se muestra en las redes sociales. Iremos a eso, a las manifestaciones, porque sí es algo de la cobertura que, por más que se ha intentado no poner en la mira, ha sobrepasado, digamos, ¿no? Las propias coberturas de los medios. Ahí yo nada más sumaría. Yo vi mucho también como mucha gente que retomó este comunicado de la Embajada de Israel diciendo que quería una postura más enérgica del gobierno mexicano. Pero yo nunca he visto que los medios de comunicación retomen todas las veces que el embajador de Palestina, Mohamed Sadat, condenó, por ejemplo, las violencias en la mezquita Al-Aqsa, ¿no? Nunca llegó a la primera plana esa posición de la embajada también en México, también diciéndole al gobierno, oye, pronúnciate, ¿no? Y tampoco vi en los medios de comunicación, salvo de hecho en los medios públicos, corríjanme si estoy mal, por ejemplo, las declaraciones de las personas que llegaron en los primeros vuelos, que hay que decir, México fue de los países que más rápido se movilizaron para poder traer a connacionales de vuelta, y llegaron y, salvo en medios públicos, yo no vi todas las declaraciones de la gente diciendo gracias a estos vuelos, gracias al ejército, ¿no? Como que pareciera que no nos gusta o no le gusta a los medios, no sé si es porque no vende o hay, como dices, una estrategia política, pero no se cubre completo, a pesar de que ahí está la información. Los vuelos, el primer vuelo se anuncia un lunes, el presidente López Obrador lo anuncia en la conferencia matutina presidencial. El domingo, Chumel publica una captura de pantalla de Peña Nieto cuando manda un avión por unas personas personas mexicanas que habían sido confundidas y atacadas en Egipto. Y el copy de Chumel decía, estábamos mejor cuando estábamos peor. Ahí está justamente el uso político de una tragedia previo, sin tener conocimiento de causa. Y al día siguiente el gobierno mexicano anuncia que manda 2 aviones, los traen a México, luego establece justamente este puente aéreo. Además, hay aviones volando de Tel Aviv a México y aviones volando de Tel Aviv a Madrid. En ese sentido vemos cómo empiezan a utilizar una tragedia de nueva cuenta para atacar al gobierno. ¿Cómo es posible? ¿De qué están hechos estos comentaristas que a partir de la tragedia, en términos de decir el gobierno de México no censuró, el gobierno de México no condenó, a decir el gobierno de México no está protegiendo a los mexicanos?
Hoy estamos viendo que están volviendo. Y la pregunta sería, luego de acusar al gobierno mexicano de no proteger a los connacionales, ¿ya le pidieron disculpas al gobierno mexicano? ¿Ya están destacando lo que dicen los connacionales que vuelven de Israel? ¿Ya están destacando lo agradecidos que están y que le salvaron la vida a todos nuestros connacionales? Yo no lo he visto en los medios corporativos. Y es que el tema es eso, ¿cómo construimos paz lejos si no podemos cerca abonar con nuestras narrativas ahí, ¿no? Así es. Precisamente, maestro Carlos, tú mapeaste los sentimientos, las palabras más relevantes. ¿Qué encontraste por ahí? A ver, si quieres, te vamos siguiendo conforme tú nos presentes los mapas. Por ahí pasé algunas gráficas donde realicé un análisis en 2 vías. Primero en Twitter, porque pues ya sabemos que es la plataforma, digamos, más politizada, pero también me di la tarea de analizar TikTok, que digamos está un poco más orientada al uso del entretenimiento de los jóvenes. Bueno, aquí en primer lugar vemos los posts o publicaciones más relevantes en este tema de Israel-Palestina en lo que era antes Twitter. Vemos que la gran mayoría de las publicaciones más virales se refieren precisamente a lo que planteaba yo a un inicio, es decir, en contra y que cesen los bombardeos, y también denuncian los diversos, digamos, actos pues trágicos que han sucedido, ¿no? Incluso también hay denuncias de fake news, etcétera, ¿no? Esto por la parte, digamos, de los tweets o posts más virales. Después viene, digamos, estas palabras, ¿no? Porque como bien decías, Luisa, las palabras importan. Y bueno, ¿qué se encuentra uno aquí? Pues hay usuarios, ¿no? que están conversando. Es precisamente esta cuenta de #HoyPalestina y Sánchez Castejón, que es el líder político en España, los cuales se han llevado la conversación en idioma español alrededor del tema. En las palabras, pues podemos ver a Israel, a Gaza, a Palestina, a Hamas, la guerra. Precisamente los usuarios identifican este conflicto como una guerra, el pueblo palestino, los niños y también la palabra genocidio. En el global de los sentimientos, es decir, en el conjunto de todos estos posts o publicaciones, hay un sentimiento pues más negativo. Pero vamos a ver, digamos, en el seguimiento temporal, cómo ha habido picos de hasta -20, ¿no? Que es precisamente cuando se dieron los bombardeos sobre la Franja de Gaza. Esto es un reflejo muy claro de los sentimientos que las personas expresan a través de las redes. Y también lo comprobé con la red TikTok, que es la siguiente gráfica. Pudimos observar también cómo en esta red, que digamos no es tan politizada, pues el tema se ha ido abonando de manera sustanciosa, es decir, ha habido una serie de publicaciones intermitentes a partir del conflicto, y esto pues demuestra que esta cuestión entre Palestina e Israel pues es un tema de interés mundial. Como sabemos, TikTok pues es de las plataformas super más virales, es decir, estamos hablando aquí que cada publicación alcanza por lo menos hasta los 25 millones de visualizaciones, porque sabemos que estos, digamos, publicaciones pues son mini videos, micro videos, y de la misma forma que en Twitter, pues se está digamos, poniendo sobre digamos, en principio, este cese a los bombardeos. También en el análisis de palabras, pues vuelven a salir casi las mismas palabras que en Twitter. Israel, Gaza, la guerra, Hamas, ataques, el conflicto, como bien lo dice y como bien se denomina este programa, etcétera, ¿no? Y bueno, por último, el sentimiento es más alto incluso que en Twitter, es decir, el sentimiento negativo es más alto, más potente, y vemos aquí cómo prácticamente el 70% del sentimiento de estas publicaciones súper virales es negativo. En conjunto, en síntesis, podemos afirmar que en las redes sociales hay un sentimiento, digamos, pues de preocupación, ¿sí? Que se expresa en estas palabras, de un sentimiento negativo hacia este conflicto y una petición de, en primer término, que cesen los bombardeos, que se restablezca la ayuda humanitaria y que se
haga un esfuerzo por, ahora sí, una paz duradera entre ambos pueblos. Este es, digamos, algo muy sintético de lo que yo he podido analizar en las redes sociales, tanto en Twitter como en TikTok. Y orgánico, ¿correcto? Es decir, nadie está impulsando Exactamente. ese esfuerzo. Ujú. No hay, incluso hay una gráfica ahí, la de los usuarios más relevantes, esa quisiera un poquito ahondar más, porque al principio lo dejaron muy claro, es decir, qué palabras usar. Esto es muy importante en una conversación y más en las narrativas que se dan en las redes digitales. Curiosamente yo no había visto este tipo de redes a través de los largos análisis que he estado haciendo durante estos años. Normalmente veo redes, por ejemplo, cuando analizamos los bombardeos en Siria, la guerra en Ucrania, Rusia, etcétera, se ven redes muy virales, muy conectadas. Aquí las personas, digamos que conversan entre ellos en grupos pequeños y dejan al centro, digamos, unos supernodos que no están muy conectados con la conversación, es decir, a esta forma, digamos, nueva, que, digamos, está expuesta muchas personas, es decir, los jóvenes, digamos, a lo mejor nuestra generación, pues siempre, digamos, escuchó de alguna manera todos estos conflictos, ¿no? Recordemos ahí Yasser Arafat y todo eso, y luego la paz con Bill Clinton, etcétera. De alguna manera sabemos que esa parte ha estado inmersa en una serie de conflictos. Pero la nueva generación a lo mejor no tenía, digamos, idea, y ahora lo ven, pero no saben cómo interactuar, cómo organizar una conversación a nivel social. Esto se ve muy claro, pero sí, digamos, si nosotros extraemos los textos y hacemos el análisis, la petición es, te decía, el cese a los bombardeos, el cese a las hostilidades a la población civil en la Franja de Gaza, y también hay que decirlo, hay tweets de condena de las acciones del grupo terrorista Hamas hacia la población civil de Israel. Esto también es de una vía y otra. Por eso te decía que en esta conversación no hay supernodos interconectados, sino más bien clústeres cerrados que interconectan, digamos, sentimientos más que interacciones. Ok, pues déjame seguir sumando a esto que nos dices, algunos comentarios de nuestra audiencia, pues más o menos en este mismo sentido. Dice en YouTube, Piel Canela, que la vida no nos pase factura por permitir esta barbarie. Ernesto dice, Cruz Benítez, una terrible estupidez la intromisión de Estados Unidos. La retórica es totalmente sesgada para los dos lados, no hay opiniones imparciales. José Gas Carrillo, muchas gracias. Auténtica infodemia sobre una lucha totalmente desigual, infame, dice Mónica a través de YouTube. Pues bueno, le seguimos leyendo y agradecemos muchísimo que interactúe con nosotras y nosotros. Antes de irnos a la siguiente pausa, les recuerdo la encuesta que le estamos haciendo hoy a través de YouTube, X antes Twitter, Facebook e Instagram, que es ¿cómo has percibido las narrativas en las redes sociales derivadas del conflicto entre Palestina e Israel? A, informativas, B, discursos de odio, C, infodemia o D, otra abierta para comentar. Volvemos. Es nuestro tercer y último bloque. Voy a tratar de irme de volada solamente para ponerles algunas cosas más sobre la mesa. The Spectator Index, el índice del espectador, dice: última hora, Meta ha eliminado la página de Quds News Network, la página de noticias palestina más grande en la plataforma. A ver si podemos ver unos segunditos solamente un video de la cuenta de Benny Hunter. Dice, una joven de Gaza explica lo que sucede mientras las bombas caen a su alrededor. El segundo video se publicó hace media hora. Si lo podemos ver un segundito, son testimonios directamente desde Gaza. Okay. During war times, all the neighbors, they just leave their door open, so you can just enter your neighbor's house. It's okay. For my neighbors, they didn't evacuate as well. They have their windows down. Here are their windows. And here is the family. They're gathering all together, also in a place far away from the window.
Para ya no ocupar más tiempo, bueno, tenemos un montón que a lo mejor podemos ir viendo poco a poco ya sin detenernos en ellos sobre las protestas. Creo que en prácticamente todos los países, todas las geografías, gente tomando las calles, diciendo alto, alto a lo que está pasando en Gaza. ¿Qué es lo que está pasando en Gaza? Un bloqueo a los servicios, es decir, no entran alimentos, no entra agua, no entran medicamentos, los hospitales con miles de personas heridas, en su mayoría niños, porque casi la mitad de la población son niños. Creo que la media son 18 años, es una cosa brutal. Y los niños no tienen medicinas, no tienen analgésicos, están llorando y sufriendo en hospitales sin que nadie les pueda atender, ¿no? Entonces, esto ya es insostenible, pero ha sido insostenible en otros momentos. Y ahora algo es distinto y quizás sean las redes. Y pongo los primeros 2 tweets para hablar del derecho al Internet. Sin Internet, esta gente no podría contar su historia. Quien quiera. Sí. Bueno, yo retomando un poco esto que estás diciendo, esa es una de las tantas leyes de guerra que está violando Israel. El no permitir los servicios básicos a la población civil. Y por lo cual también podemos decir que ya tiene intenciones genocidas este gobierno. Y de ahí voy a las redes, ¿no? Porque estas manifestaciones que vi durante el fin de semana en todos lados, en Londres, Nueva York, que arrestaban gente también en Alemania por estar ondeando banderas palestinas, me recuerdan al 2003, cuando George Bush Jr. invadió también porque quiso, porque se comprobó que no había armas nucleares en Irak, que Saddam Hussein no tenía esas armas nucleares. Hubo muchísimas manifestaciones también, los periódicos de esa época están repletos de esas manifestaciones, y aún así pasó esa invasión y aún así se olvidó después, ¿no? Quizás las redes sociales en esta ocasión sí están haciendo más presión a sus gobiernos para evitar que ingrese Netanyahu a Gaza. No sé a qué quiere ingresar si ya mató a casi 3,000 personas. Yo creo que sí tenemos el derecho al Internet y que sí, el Internet y las redes sociales han posibilitado que se muestre lo que está ocurriendo de ambos bandos, no solo una narrativa. Pero antes de eso, tenemos el derecho a la información y el derecho a la verdad. Y hay que señalar que los medios de comunicación corporativos no respetan este derecho. Tan no lo respetan que han construido toda una narrativa que no corresponde con la realidad, con lo que acontece en Gaza, pero también en otros lugares del mundo. En ese sentido, si podemos sacar una conclusión de esto, es un poco paradójico. Lo que nos ha dicho Carlos es que la conversación en redes sociales coincide en el cese a las hostilidades contra la población civil, la sociedad hacia la población civil. Y en ese sentido se critica el actuar de Hamas, que han calificado como un grupo terrorista. Pero también se critica el actuar de un Estado, me refiero al Estado israelí, que ha calificado a Hamas como un actor terrorista. Y en este sentido, valdría la pena preguntarse, no me atrevo a dar una respuesta, ¿qué valor o cómo pueden calificarse las acciones del Estado israelí sobre Gaza, que hoy están siendo censuradas por los usuarios de redes sociales y ya algunos medios de comunicación? Sí, porque otra palabra que yo vi fue venganza, pero justo era como a venganza le falta contexto, ¿no? Sí, claro. Digamos, más allá de lo inmediato. Maestro Carlos, ¿qué nos dices tú que literalmente te dedicas a la neointeracción social? Sí, mira, pues precisamente como bien dice Miguel, hay una narrativa, digamos, que precisamente se impulsa en las redes, es decir, lo que hizo Hamas es un acto terrorista, es un grupo terrorista, así es su definición, dentro de la población palestina, pero entonces lo que hace Israel, ¿qué denominación se le da? Los usuarios han, digamos, dicho incluso que es un 911, e incluso han difundido la idea que es algo, digamos, hasta preparado como para tener una excusa y ahora sí poder, digamos, eliminar, digamos, esta población, ¿no? Lo que se denomina como genocidio. Entonces, estas son las narrativas que tú te encuentras en las redes, pero como también bien lo señala Miguel, en los medios hasta ahorita, es decir, hasta este día empiezan a ver, digamos, algunas publicaciones que precisamente demuestran que hay digamos, pues acciones inhumanas contra la población de la Franja de Gaza por parte del Estado de Israel.
específicamente estos bombardeos discriminatorios, este bloqueo a los alimentos, a la energía eléctrica, al agua. Esto, bueno, pues eso también se ha reflejado, ya se empieza a reflejar en los medios, digamos, pues porque pues no les queda de otra. Tenemos protestas en Harvard, en Londres, en Alemania, en las redes está inundado, lo vimos. Mira, a mí es muy particular que TikTok, que digamos para muchas cuestiones, digamos, no se analiza para cuestiones políticas sociales, porque pues es una red más de entretenimiento, ¿no? De, digamos, banalidades de los jóvenes. Y me sorprendió mucho, yo de verdad no esperaba ver estas visualizaciones de más de 25 millones de estos videos pidiendo también información, como bien lo decía Miguel, hay tweets o publicaciones, digo en TikTok, publicaciones que solicitan información y hay otros pues que digamos hacen su narrativa, su plática sobre los hechos que se ven en las redes, pero sí hay digamos digamos, la interacción en estos momentos es muy turbia, ¿no? Y en gran medida alimentada, pues, por los líderes internacionales, ¿no? Vimos a Biden diciendo estas atrocidades que, pues, ya la misma Casa Blanca lo desmintió, hay periódicos diciendo que hay mujeres violadas y luego se desmienten, etcétera, ¿no? Entonces, este consenso mediático impulsado por los grandes medios, digamos, de la comunicación tradicional, pues sí permea de alguna manera hacia la sociedad, pero las redes intentan, digamos, reaccionar, ¿no? Hay una reacción por parte de la sociedad que si bien es carente de información, como bien lo decías, Luisa, en un momento es muy difícil desde México tener y verificar información, pero bueno, la reacción ahí está. Es decir, no están, lo que sí es cierto son los bombardeos, lo que sí es cierto es la destrucción masiva de cuadras enteras en la Franja de Gaza. Eso es innegable y eso es, por primero de cuentas, lo que ya se pide que cese y lo segundo es que fluya la ayuda humanitaria a esa población civil. Nos quedan 6 minutitos y no quiero dejar de preguntarles por otras 2 cosas que creo que están, digamos, en la mira pública. Para ello, quisiera ver rapidísimo nada más un tuit de Gustavo Petro, que ha sido sumamente viral en las últimas horas, días. Si hay que suspender relaciones exteriores con Israel, las suspendemos. No apoyamos genocidios. Al presidente colombiano se le insulta. Convoco a América Latina a una solidaridad real con Colombia y si no es capaz, será el desarrollo de la historia la que dirá la última palabra, como en la gran guerra del Chaco. Bueno, y es un mensaje largo, pero básicamente es un líder mundial, digamos, saliéndose de la conversación que se había intentado mantener como neutral para posicionarse abiertamente, ahora que también la situación escaló, porque su postura inicial no fue esa, pero fue escalando conforme cambió la circunstancia. ¿Qué tendríamos que ver y leer en las redes de los líderes mundiales? Y otra pregunta que es más bien pues también como de apoyo para mí, sobre la violencia explícita, porque la verdad es que si uno busca Israel o Palestina en este momento en las redes, de ambos bandos va a encontrar imágenes sumamente explícitas. Niñas, niños, familias en estados muy lastimosos. Y por un lado yo digo, bueno, es información, es relevante, es importante ver esto. Pero por otro lado no sé si estamos ayudando a la dignidad humana. ¿Con qué cerramos? Ahí sí yo bien fácil. Pero últimos pensamientos. Bueno, sobre el tuit de Petro, me parece que en la parte larga habla de Hitler y compara no sé quién. O sea, creo que eso fue innecesario, pero está bien que esté tratando de posicionar la parte que se ha invisibilizado, ¿no? Como el decir, a ver, las cosas son así y tenemos que poner el derecho de los derechos humanos de los palestinos sobre la mesa si queremos que esto se solucione. Eso también le va a ayudar a los israelíes, porque realmente van a tener paz cuando puedan volver a tener confianza entre los dos pueblos. Creo que con eso, o sea, quiero ir a eso, porque sí es un momento en el que también el antisemitismo puede crecer y no vamos a justificar tampoco el antisemitismo o un ataque terrorista otra vez a los israelíes por defender a los palestinos que están en una situación asimétrica y que están siendo bombardeados por este gobierno y este ejército tan poderoso indiscriminadamente, ¿no? Como castigo colectivo. Ahora, sobre eso es como muy personal. Yo particularmente trato de no ver esas imágenes. Siento que no las necesito para saber qué está pasando. Con las pocas que veo me basta. Y sí creo que también los medios de comunicación tradicionales, en eso también son hipócritas, muestran
con mayor dignidad ciertos cadáveres o ciertas muertes, ¿no? Las del norte global, como se le dice ahora a Occidente. y los cadáveres de nuestro sur global, esos sí pueden ser mostrados en toda su esplendor, ¿no? Con buitres, sí, históricamente. Entonces también un poco yo llevaría la discusión más bien por ahí. Tenemos 3 minutitos. ¿Con qué nos vamos, Miguel? Yo creo que debemos en redes sociales, en cuanto a Petro se refiere, pero también aludiendo a lo que la carta que publicaba, o el comunicado que publicaba la embajadora de Israel en México, dejar de pensar y de declarar si no estás conmigo, estás contra mí. Se vale abrir las narrativas y en la medida en que la polifonía de voces construyan una sinfonía, en esa medida suena mejor el sonido que el de la guerra. Por otro lado, los medios de comunicación me parece que deberían revisar sus cánones éticos a propósito de estas imágenes que no contribuyen en nada. Muchísimas gracias. No, gracias. Y Carlos, ¿con qué nos vamos? Un minutito. Y mira, qué importante esto de las imágenes, de los contenidos. Las plataformas, en mi punto de vista, en esta parte del conflicto, han estado muy laxas en sus reglas, que son muy duras a veces, e incluso ellos tienen la tecnología para hacer bloqueos en vivo de señales o de transmisiones, donde se muestre este tipo de situaciones trágicas que, bueno, pues lastiman a cualquier ser humano, ¿no? Entonces yo creo que las plataformas en este momento están siendo muy permisivas con esta propagación de contenidos que nada abonan a la construcción de una paz entre los dos pueblos. Perfecto, pues nos quedamos con eso, con este mismo sentimiento que ya nos relatabas en las redes sociales, el esfuerzo y la mira en una solución pacífica, sin obviar que hay una deuda histórica que solventar, y mientras eso no suceda, pues posiblemente esta discusión tampoco llegue. Muchísimas gracias, Nofret Hernández, por acompañarnos, Miguel Elorza, Carlos Jiménez. Gracias, por supuesto, a quienes hacemos este programa de este lado y a quienes lo hacen desde acompañándonos. Nos vamos con las respuestas a nuestra encuesta. ¿Cómo has percibido las narrativas en redes sociales derivadas del conflicto entre Palestina e Israel? Informativas, 17%, discursos de odio, 53%, infodemia, 25% y otra, 5%. Muchísimas gracias y le recuerdo que ya no nos vemos los lunes a las 9. La próxima semana nos vemos hasta el miércoles 25 a las 11:30 de la mañana. Allá vamos a estar en vivo y ya sabe que nos puede recuperar siempre en YouTube. Hasta entonces y muchas gracias.